Pues yo creo que a lo largo de los años, de muchísimas horas de trabajo en el estudio, de muchas exposiciones mías que he visto colgadas, creo que cada vez me va interesando más la parte que está alrededor del centro. O sea, en mis cuadros y en la vida en general, yo creo que se suele dar importancia a algo y lo de alrededor suele ser pues el espacio vacío o el espacio entre varias cosas y a lo largo de los años le he ido dando más importancia a ese espacio. En mis obras suele ser más importante lo que pasa en la oscuridad y en el silencio, en el vacío alrededor del objeto protagonista, por así llamarlo, que el propio objeto. De hecho, suele ser un objeto muy iluminado en muchas de las obras y ese objeto se ve plano, no se ve con mucho detalle tampoco. Y sin embargo, en la parte oscura que hay alrededor es donde pasan muchas cosas. Bueno, pues en un momento dado me apeteció, sentí la necesidad de trabajar en volumen y además la necesidad de trabajar con otros materiales y como expandir un poco las técnicas que suele utilizar. Salirme un poco del plano. A mí me encanta el plano pictórico, o sea, tiene unas limitaciones que me gustan mucho, me gusta mucho trabajar allí, pero no lo sé. Un día recordé que cuando era pequeño era mucho más creativo que ahora, que te pones más serio y más estricto y como que te vas encajonando y me dio mucha rabia y dije, tengo que hacer otras cosas. Y poco a poco fueron saliendo otras técnicas como la serigrafía, la escultura, la obra sobre papel, la tinta china que me gusta mucho. Y bueno, pues son como una extensión casi natural de mi trabajo en el lienzo, ¿no? Y entonces la escultura es como salirme un poco del mundo en dos dimensiones o de esa recreación de las tres dimensiones en dos dimensiones y hacer otra recreación en tres dimensiones que también es una recreación, ¿no? Y para mí es que es una gozada trabajar con otros materiales distintos en cada proyecto, es una gozada. También te permite experimentar y te lo pasas bien, básicamente. Entonces aquí en la exposición se plantean como más o menos lo que son, como una extensión de el mundo que represento mis cuadros o mi manera de contar las cosas en volumen. Para mí el espectador es muy importante en mi trabajo. De hecho, en los últimos años parte de mis esfuerzos se centran en tenerle muy en cuenta. Intento partir del respeto al espectador e intento establecer un juego con él. Para mí es muy importante en un trabajo artístico no dejar las cosas totalmente cerradas ni contarlas del todo, sino que haya un espacio para que el espectador termine la obra por sí mismo. Es decir, es importantísima la experiencia del espectador ante la obra para que se cierre un poco el círculo del juego, de la experiencia artística. Así que desde los títulos de las exposiciones, de cómo están montadas, hasta lo que se ve en mis obras, siempre hay un hueco grande para la libre interpretación de cada espectador y para un espacio para su propia experiencia. Los títulos nunca son muy descriptivos, suele ser una sola palabra que hace referencia un poco tangencial a lo que se ve en la exposición, pero no me gusta que sean descriptivos. Los de los cuadros a veces, algunos son un poco más descriptivos, pero en general suele haber un espacio ahí para la interpretación. Y en las obras lo mismo, me gusta que haya algo que tenga que poner el espectador de su parte, según su experiencia, según pues quien sea, de donde venga, el momento que esté viviendo, para vivir la relación que se establece, ¿no? En una exposición, en la confrontación con la obra. Y luego en cuanto al montaje que hemos propuesto,
yo suelo hacer unos montajes muy oscuros, un poco dramáticos, jugando bastante con la luz. Igual que juego en las obras con la luz, también lo hago con el espacio. A mí me gusta mucho montar exposiciones. Me encanta considerar ese espacio expositivo como parte de la obra. Es decir, que se funda todo y que funcione como un todo, ¿no? Y en esta ocasión, al final, decidimos, Emilio Navarro, el director, y yo, que la obra dialogaba muy bien con la arquitectura. Entonces me dio un poco de pena hacer un montaje oscuro porque se perdía un poco esa posibilidad de jugar con el hormigón, con la estructura tan bonita del CAP, de los espacios tan diáfanos y tan grandes. Y hemos hecho un montaje súper luminoso. Y a mí me parecía un poco más valiente porque jugando con las luces también puede ser más fácil que una exposición quede más vistosa y más expresiva y tal. Pero tampoco está muy difícil porque el espacio del CAP es súper bonito, está muy bien hecho, es cálido, es neutral, pero tiene mucho carácter al mismo tiempo. Entonces, bueno, el montaje es bastante diáfano y he intentado que se viera una buena selección de obra desde 2008 hasta ahora, y ordenando las piezas casi por familias un poco, para que el espectador pues tenga un resumen, más o menos una buena presentación de mi trabajo. Pues a mí me gusta, casi desde que empiezo a pintar, me interesan los límites, ¿no? Me interesa trabajar en unos límites, en unos márgenes muy cercanos. Es decir, por ejemplo, en el color, trabajar entre un negro que no es negro del todo y un blanco que no es blanco del todo, y una gama de grises que se parecen todos mucho entre sí. Bueno, pues experimentar y probar a ver qué puede salir de eso. Sencillamente es una cosa que me provoca, me resulta un reto trabajar en unas gamas muy limitadas o en espectros de color muy parecidos entre sí. En las zonas oscuras hay mucha oscuridad, pero sin embargo pasan muchas cosas, hay diferentes figuras, diferentes tonos que casi no se ven. Es un reto, es una manera de contar lo que quiero contar, pero también técnicamente es un reto y me divierte mucho. Y luego en cuanto a la síntesis, también con el tiempo me ha interesado ir contando el mayor número de cosas posibles con el mínimo de recursos. Es otro reto y, bueno, me viene de influencia, supongo, de algunos ilustradores, de algunos pintores, del arte japonés, del minimalismo. Pero es algo que me gusta mucho, es un reto también. En muchas de las obras se ve claramente que hay un esfuerzo por contar todo lo que se pueda con el mínimo de elementos posibles y que funcione la imagen y que haya una cierta tensión emocional y que haya una vibración. En cuanto a la relación con el espectador, para mí es muy importante la reacción del espectador y la experiencia del espectador. Y yo creo que hay diferentes tipos de artistas, ¿no? Pero yo soy el tipo de artista que pinta para los demás. Yo no trabajo para mí mismo, aunque lo disfrute mucho, sino para mí es una manera de comunicarme con los demás. Y es importante que haya un cierto feedback, una cierta respuesta, o por lo menos que se vea en público. Para mí la exposición de mi trabajo es muy importante. Y en realidad lo que espero del espectador es que lo disfrute. Yo me hice artista porque de alguna manera me emocionó el trabajo de otros artistas y me enganché. Bueno, a mí siempre me gusta mucho pintar y dibujar y tal, pero yo creo que si me he hecho profesional y he aguantado tantos años es por el golpe de emoción vivido ante el trabajo de los artistas, que es lo que te anima a intentarlo tú, ¿no? Entonces, para mí es importante que la gente tenga una experiencia emocional con mi trabajo.
Yo sé que mis obras son frías en un primer vistazo, pero pretendo que hay una tensión emocional debajo de eso y que al cabo de unos segundos empiece a pasar algo allí. Entonces, bueno, con que lo disfrute la gente o les mueva de alguna manera, estoy contento.